La economía de Alemania. La fábrica de Europa. La velocidad del avance de Alemania hacia la madurez industrial después de 1890 fue impresionante. Se trata de un caso excepcional en el mundo, tal vez solo comparable con Japón. En este video te contaremos cómo un país que fue derrotado en 2 guerras mundiales y partido en 2 estados se convirtió en una potencia económica en tan poco tiempo. Así que quédate hasta el final porque te llevarás una buena sorpresa. Los años de 1895 a 1907 fueron testigos de una duplicación del número de trabajadores dedicados a la construcción de maquinaria, de poco más de medio millón a más de 1 millón. Una consecuencia inmediata de la expansión del empleo industrial fue una fuerte caída de la migración. De un promedio de 130.000 personas por año en la década de 1880, el flujo de salida se redujo a 20.000 por año a mediados de la década de 1890. El excedente de población continuó abandonando las provincias orientales de Prusia, pero el destino eran las fábricas crecientes y multiplicadoras de Berlín y el Ruhr en lugar de las Américas. Los temores británicos anteriores de la competencia alemana ahora estaban plenamente justificados. Mientras que Gran Bretaña produjo aproximadamente el doble de acero que Alemania durante la década de 1870, la producción de acero de Alemania superó a la de Gran Bretaña en 1893, y en 1914 Alemania estaba produciendo más del doble de acero que Gran Bretaña. Además, solo 1/3 de las exportaciones alemanas en 1873 eran productos terminados. La porción aumentó al 63% en 1913. Alemania llegó a dominar todos los principales mercados continentales, excepto Francia. El enfoque de la riqueza nacional, así como la población, se desplazó al sector industrial urbano en 1900. La aplicación de técnicas agrícolas intensivas condujo a una duplicación del valor de todos los productos agrícolas a pesar de una fuerte disminución de la población rural. La industria representaba el 60% del Producto Nacional Bruto en 1913. La clase obrera alemana creció rápidamente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La afiliación sindical total alcanzó los 3.7 millones en 1912, de los cuales 2.5 millones estaban afiliados a los sindicatos socialistas. El ingreso nacional per cápita aumentó de 352 marcos a 728 durante la vida del imperio. A pesar de estos avances, los trabajadores industriales crecían en plenos derechos políticos, lo que llevó a un gran número de ellos, incluidos muchos trabajadores católicos romanos, a votar por el Partido Socialista Revolucionario. Si bien la industrialización fue rápida, solo se produjo en ciertos sectores de la economía. Otras áreas solo se vieron afectadas marginalmente. Unos 2 millones de alemanes persistieron en las empresas artesanales tradicionales, incluso cuando la nación se convirtió en un coloso industrial. Si bien Alemania se caracterizaba por grandes propiedades y cárteles Junker, también era una nación de granjas de tamaño enano. El 60% de los agricultores poseían menos de 5 acres y pequeños talleres. Las fábricas alemanas eran más grandes y modernas que sus homólogas británicas y francesas, pero el sector preindustrial era más atrasado. Durante las depresiones, aquellos en los oficios tradicionales a menudo recurrieron al antisemitismo como una ideología que fue retratada como patriótica y anticapitalista, contribuyendo a los problemas que enfrentó la República a principios de la década de 1920, fue la creciente tasa de inflación que finalmente destruiría el marco alemán. Aunque la inflación tenía sus raíces en la enorme deuda que Alemania había acumulado para financiar su esfuerzo de guerra, la hiperinflación de 1923 fue provocada por la ocupación militar franco-belga en enero de 1923 del distrito industrial alemán en Valle del Ruhr. En lugar de acceder silenciosamente a la humillación de la ocupación, el gobierno alemán instó a los trabajadores y empleadores a cerrar las fábricas. A los trabajadores inactivos se le pagó durante los meses siguientes con una moneda que se inflaba tan rápidamente que los impresores dejaron intentar imprimir números en los billetes. A mediados de 1923, el marco alemán estaba perdiendo el valor por minuto. Una barra de pan que costaba 20.000 marcos por la mañana costaría 5 millones de marcos al caer la noche. Los precios de los restaurantes subieron mientras los clientes comían.
y a los trabajadores se les pagaba 2 veces al día. Cuando finalmente se produjo el colapso económico el 15 de noviembre, se necesitaron 4.2 billones de marcos alemanes para comprar un solo dólar estadounidense. El costo social y político de la hiperinflación fue alto. Los estudiosos señalan que la inflación hizo más para socavar a las clases medias que la revolución ostensiblemente socialista de 1918. Una vida de ahorros ya no compraría un boleto de metro. Las pensiones previstas para toda la vida fueron eliminadas por completo. Políticamente, la hiperinflación alimentó el radicalismo tanto de la izquierda como la derecha. Los comunistas, gravemente dañados por su fracaso en enero de 1919, vieron perspectivas mucho mejores para una revolución exitosa. En Múnich, el líder del pequeño partido nacionalista de los trabajadores alemanes nazi, Adolf Hitler, utilizó una agitación para formar una alianza con otros grupos de derecha e intentar un golpe de Estado en noviembre de 1923. El push de la cervecería, que buscaba usar Baviera como base para una marcha nacionalista en Berlín, esperaba derrocar el sistema democrático de Weimar, que creía que era responsable de la humillación política y económica de Alemania. Ni los radicales de derecha ni de los de izquierda lograron imponer su voluntad. A corto plazo no tuvieron éxito debido al ímpetu y al error de cálculo. A la larga fracasaron porque el gobierno patrocinó una reforma monetaria que restabilizó el marco y también decidió poner fin a su política de resistencia pasiva en el Ruhr a cambio del fin de la ocupación y una reprogramación de los pagos de reparación que debía a los aliados. En 1933, el Partido Nacional Socialista Alemán gana las elecciones y Adolf Hitler es elegido nuevo canciller de Alemania. Durante su gobierno, se inician importantes reformas económicas que tienen como fin aumentar la producción alemana. Cualquier éxito en este esfuerzo dependía en gran medida de la capacidad de los nazis para proporcionar empleo a los millones de desempleados que heredaron en 1933. El gasto público en rearme y en proyectos de obras públicas como la red de autopistas ayudó a crear muchos de los empleos que se necesitaban tan desesperadamente. En 1937, Alemania comenzaba a sufrir una escasez de mano de obra. Es igualmente importante inculcar a los trabajadores el sentido de ser parte integrante de una comunidad nacional basada en la raza. Para esto, los nazis idearon un elaborado programa de subsidios para actividades de ocio para los trabajadores conocido como Fuerza a través de la alegría. El programa subsidió las vacaciones de los trabajadores, hizo posibles excursiones a centros turísticos de montaña o costero y ofreció la posibilidad de trasladar cruceros por el Mediterráneo o el Mar Británico. Al proporcionar actividades de ocio para los trabajadores que antes eran reservados solo para superiores económicos y sociales, el gobierno intentó integrarlos en la Volksgemeinschaft. El gobierno nacional socialista creó el Volkswagen, que fue diseñado para dar a los trabajadores la oportunidad de poseer un automóvil, que hasta entonces en Alemania había sido un símbolo de riqueza y estatus reservado en gran medida para las clases altas. Hitler dijo una vez que Henry Ford había hecho más que nadie para borrar las diferencias de clase en Estados Unidos, pero luego de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, Alemania volvió a caer en crisis y ahora como un país dividido en dos estados, uno comunista y el otro pro-occidental. No obstante, el gobierno que surgió en las primeras elecciones generales de la República Federal Alemana, o Alemania del Oeste, en agosto de 1949, representaba una coalición de los demócratas cristianos o los demócratas libres. Konrad Adenauer, de la Unión Democrática Cristiana, un veterano político católico romano de Renania, fue elegido primer canciller del país por un estrecho margen en el Bundestag. Debido a su avanzada edad de 73 años, muchos esperaban que Adenauer sirviera solo como funcionario interno, pero de hecho retuvo la Cancillería durante 14 años. Theodor Heuss, del Partido Democrático Libre, fue elegido como el primer presidente de Alemania Occidental. Como ministro de Economía en el gabinete de Adenauer, Ludwig Erhard lanzó a la República Federal en un curso fenomenalmente exitoso de reactivación como economía social de mercado. Sus políticas dejaron los medios de producción principalmente en manos privadas y permitieron que los mecanismos de mercado establecieran niveles de precios y salarios. El gobierno promovió la justicia social con medidas diseñadas para garantizar una distribución equitativa de la riqueza generada por la búsqueda de ganancias. Bajo estas políticas, la producción industrial se recuperó rápidamente.
Los niveles de vida aumentaron constantemente, el gobierno pronto abolió todo el racionamiento de Alemania Occidental y se hizo famosa por su milagro económico. Uno de los problemas internos más urgentes para la primera administración de Adenauer fue el reasentamiento de refugiados. En 1950, Alemania Occidental se había convertido en el nuevo hogar de 4.5 millones de alemanes del territorio al este de la línea Oder-Neisse. 3.4 millones de alemanes étnicos de Checoslovaquia, Polonia de antes de la guerra y otros países de Europa del Este, y 1.5 millones de Alemania Oriental. La presencia de estos refugiados supuso una pesada carga social para Alemania Occidental, pero su asimilación resultó sorprendentemente fácil. Muchos de los refugiados eran hábiles, emprendedores y adaptables, y su trabajo demostró ser un importante contribuyente a la recuperación económica de Alemania Occidental. Luego de la victoria de Alemania frente a la poderosa Hungría de Puskás en la Copa del Mundo de 1954, el pueblo alemán logró un importante crecimiento de su moral y ello contribuyó enormemente al fortalecimiento del milagro económico alemán. Durante las siguientes décadas surgieron numerosas industrias, en especial del sector automotriz, que fueron un verdadero éxito comercial para el país, porque la elevada calidad de los productos permitió que las mercancías fueran exportadas al exterior en grandes volúmenes. En 1990 se logra la reunificación de Alemania, prevaleciendo el modelo occidental como sistema económico y político del nuevo Estado unificado. Ya para la década de los 90, Alemania Occidental era la mayor economía de Europa y una de las 5 más grandes del mundo, superando tanto a Gran Bretaña como a Francia. Esperamos que te haya gustado mucho este video y te resultara de utilidad informativa. Alemania es el ejemplo más claro de que con trabajo, esfuerzo y perseverancia se puede surgir de las cenizas, y la prueba más clara es el hecho de que su economía es actualmente la 4ª más grande del mundo. Antes de irnos, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle pulgar arriba y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al día con los próximos videos. ¿Crees que el modelo económico alemán puede aplicarse en países de Latinoamérica? Coméntanoslo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.